Hola, bienvenidos a esta emisión. En esta ocasión estaremos hablando del derecho, las normas, el origen del derecho, los fines que persigue el derecho y el desarrollo del derecho a lo largo de la historia. Comencemos. Empezamos por una cita de Aristóteles que dice así: el hombre es por naturaleza un animal social y aquel que es incapaz de vivir en sociedad o que no la necesita por su propia naturaleza, es porque es una bestia o un dios. En otras palabras, Aristóteles estaba diciendo que toda aquella persona que no puede vivir en sociedad o es una bestia o es un dios. ¿Qué analizaremos en estas primeras diapositivas? Los diversos tipos de normas, el origen y la evolución del derecho, así como su finalidad e importancia en nuestra vida. ¿Qué es una norma? Empezamos definiendo la norma. La norma tiene una función legadora, es decir, que se transmite de generación en generación. Todos los individuos, al formar parte de la sociedad, entran en contacto con las normas, mismas que son transmitidas o son legadas de generación en generación. Nosotros entramos en contacto con las normas primeramente en la primera institución, válgase la reiteración, con la familia. Ahí están las primeras normas que nosotros recibimos por parte de nuestros padres. La segunda institución de la cual recibimos normas es la escuela y naturalmente se van extendiendo a otras instituciones o a otras infraestructuras como centros, clubs, medios masivos de comunicación, iglesias y por supuesto o naturalmente el Estado, es decir, con la Constitución. Y todo eso se va legando de generación en generación. Por eso su función de la norma es legar. Pero también la norma tiene una función orientadora. Es decir, una norma es una regla que nos indica cómo debemos actuar en determinados casos y de acuerdo con ciertos valores. Aquí la norma nos está orientando sobre cómo debemos conducirnos en la sociedad para que evitemos caer en actos ilícitos que puedan llevarnos a situaciones más difíciles de enfrentar en cuanto a la ley. Entonces, de aquí podemos desprender la función de orientar al ser humano respecto a ciertos valores o con ciertos valores hacia la conducción del bien. La norma también tiene una función ordenadora. ¿Qué ordena? Bueno, dice que la norma es un fenómeno esencialmente social, ordenador y regulador de las conductas de los miembros de una sociedad. En este caso, la norma tiene como función ordenar las conductas o los comportamientos de los individuos que viven en una sociedad con el fin de lograr el bienestar, con el fin de lograr el bien común. Asimismo, la norma tiene una función valorativa. Como la vimos en la función orientadora, está apegada a valores. Bueno, aquí nos explica ya prácticamente los axiomas. Las normas son un criterio o un modelo a seguir y pertenecen al mundo del deber ser. Las normas son valorativas. ¿Qué significa esto? Son un modelo a seguir porque si no existieran normas, cada quien actuaría conforme a su propio criterio, a su propia forma y modo de ver la vida y caeríamos probablemente en una desorganización, en una anarquía, en donde todo el mundo quisiera hacer según sus intereses, según su conveniencia, según su forma de ver o entender la vida. Entonces, para esto se eligen las normas o se escriben y se dictan las normas. Normas que se basan en el deber ser, no en el debe de ser. Cuando nosotros decimos deber ser, es una circunstancia universal. No hay lugar a contradicciones o a que esté sujeta a hacer algunos cambios, sino que se tiene que cumplir.
Cuando nosotros le ponemos la perífrasis de, por ejemplo, debe de ser, en ese caso ya no se convierte en una obligación, sino en una posibilidad, como que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Por ejemplo, si digamos que el maestro entra a la clase a las 8 de la mañana, 8 en punto es hora de clase. Una madre llama a la escuela y pregunta por el profesor porque quiere hablar con él, o la profesora, profesor o profesora, y llama a las 8:01, 8 con un minuto, y en el recepción o en la dirección contestan y dicen, ¿con quién desea hablar? No, fulano de tal, con el profesor o la profesora. La persona que recibe la llamada podría decir, el profesor está o no está en su lugar de trabajo, pero la mamá o el papá que habla pudiera decir, está el profesor en su clase, ¿me puedo hablar con él? Y supongamos que la persona de dirección no sabe si está o no lo está, podría decir, debe de estar. Si dice debe de estar con el de, con la perífrasis de, está suponiendo que puede estar o no estar. Entonces, esa expresión es incorrecta. La persona que recibe la llamada debería decir, el profesor debe estar en su salón, por lo tanto, voy a buscarlo. Debe estar, ¿por qué? Porque es su responsabilidad, es su obligación porque entra a las 8 de la mañana. Pero si la madre o el padre llamara a la escuela y digamos que llame a las 7:55 de la mañana y entra a las 8 de la mañana el profesor o la profesora, entonces la que recibe la llamada podría decir, lo más correcto que diga es, debe de estar aquí en la escuela o debe de estar en su salón, porque todavía no es obligación, son las 7:55, debe de es una posibilidad, probablemente esté, todavía tiene 5 minutos margen de error para poder llegar. Entonces, cuando se dice debe de estar, es porque es su obligación. En otro ejemplo, un niño de 4 años debe de ayudar a sus padres en los quehaceres domésticos o debe ayudar. Lo más correcto es debe de ayudar porque es un niño de 4 años, todavía no puede hacer las funciones domésticas que muchas madres o padres esperarían. Sí se le puede ir instruyendo, pero no es su obligación del niño. A esa edad no es su obligación, es obligación de los padres. En este caso se tendría que decir, el niño debe de ayudar, o sea, es decir, que puede ir haciéndolo, pero no es su obligación. Los obligados son los padres. Así pues, los conceptos que se refieran a una norma son debe ser, es decir, se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Es nuestra obligación como ciudadanos cumplir con los deberes que nos corresponden en la Constitución y también el Estado debe cumplir con las funciones que le corresponde para gobernar a sus ciudadanos. Aquí no es debe de, aquí es debe cumplir o debe ser, debe hacer. Bueno, la norma también tiene una función de aplicabilidad, es decir, que para la actividad más mínima, en las actividades más mínimas o con muy poca relevancia, podríamos decir, que efectúe cada persona en su ámbito, en su hábitat, en su medio o en su comunidad, en cada una de esas actividades existen normas. Algunas de ellas se acatan por convicción, porque la persona está convencida, otras se acatan por seguridad propia, por seguridad física o por su seguridad moral, o también para lograr la aceptación de la sociedad. Es decir, que nosotros muchas veces cumplimos con las normas para pertenecer a una comunidad, a un grupo, a una sociedad. Si nosotros no cumplimos con esas normas, con esos requerimientos, nos pueden excluir. Entonces, cumplimos las normas por convicción, porque nos son de nuestro agrado o porque también de alguna manera estamos conscientes de que son buenas y son útiles para nuestro bienestar, porque cuidan nuestra integridad física, nuestra integridad moral, nuestra integridad espiritual o social. Bien, ahora vamos a ver los tipos de normas. Vamos a ver los tipos de normas. Primero, las religiosas. Las religiosas imponen conductas al hombre y su origen se encuentra en la divinidad, en una divinidad o en diversas divinidades.
Su finalidad de este tipo de normas es que la persona alcance la santidad. La santidad quiere decir que se aparte de lo común o de lo que es del mundo, sino que se reserve y se consagre a esa divinidad. ¿Cómo lo va a lograr o cómo va a alcanzar esa santidad? Mediante el convencimiento libre y espontáneo, es decir, que no se le puede obligar, no se le puede poner un arma, una pistola en la sien para que cumpla o acepte esas normas, sino que lo hace por convencimiento. Estas normas no son de carácter obligatorio, pero en caso de no acatar sus preceptos religiosos se pierde la salvación del alma. Es decir, la persona ya por convicción aceptó las normas, pertenece a una religión, a una denominación, por su propia voluntad, por su propia iniciativa, lo invitaron, pero no lo forzaron, sino que le hicieron la invitación, o solo él llegó y se hizo adepto a esa institución. Muy bien, ahora lo que le corresponde es seguir esos preceptos. En caso de que no los cumpla, en caso de que no siga esos preceptos, pueden incluso expulsarlo de la congregación, sí lo pueden expulsar, pero la parte más elemental es que ellos, la congregación le puede decir, bueno, nosotros te podemos expulsar, pero la peor condena que tú puedes recibir es que al no cumplir estas normas pierdes tu salvación, es decir, que no alcanzarás el reino de la divinidad o los beneficios de la divinidad. Las normas sociales, por otro lado, estas se conocen como convencionalismos sociales, son formas que la misma sociedad crea, son pautas que la sociedad crea, son prácticas admitidas en una comunidad determinada y son impuestas al hombre por la presión que ejerce la sociedad. Es decir, cada sociedad tiene sus propios tipos de normas, cada comunidad tiene sus propios sistemas de normas, ellos lo crean. Su inobservancia, es decir, su incumplimiento de estas normas va acompañada de una sanción muy eficaz que puede ser el rechazo o la expulsión del grupo social. Te pueden señalar como una persona que no cumples las normas, te pueden expulsar de la comunidad o te pueden rechazar, es decir, discriminar. Esos serían como los resultados negativos por transgredir las normas sociales, los convencionalismos. Esas normas la misma sociedad las crea, la misma sociedad las impone, de acuerdo con sus culturas, de acuerdo con sus costumbres, lo va elaborando. Las normas morales suponen la conciencia de un deber en la persona, es decir, una conducta que se debe de observar. Su incumplimiento da lugar a un reproche moral porque no hizo lo que debía, ha actuado mal. Para empezar, aquí podemos entender que las normas morales no son impuestas por una congregación, no son impuestas por la sociedad, sino que son construidas, elaboradas por el propio sujeto, por la propia persona. Y cuando esta persona crea su propia norma y no la cumple, lo que le viene como consecuencia es un reproche, es un reproche moral, es decir, que un sentimiento de culpabilidad de que supo o de que sabe que actuó mal. La sanción o castigo es el remordimiento o el cargo de conciencia, es decir, vamos a regresarnos un poquito. En las religiosas, ¿ante quién va la persona a presentarse en caso de transgredir una norma o una ley? Inmediatamente tiene a los diáconos, sacerdotes, ministros, pastores, o no sé cómo se le llamen las congregaciones, se acude ante él y ya ellos determinan si lo expulsan de la congregación o lo aceptan y le ponen otros condicionamientos. Pero va ante alguien. Y si no lo quiere hacer ante esos personajes, lo hace ante su divinidad. Y su divinidad algún día pues le va a mandar la sanción. En lo social o en las sociales, por ejemplo, ¿ante quién se acude? Ante la misma sociedad. La misma sociedad es la que te acusa, la que te sanciona. Ahora, en el caso de las normas morales, ¿ante quién recurro cuando yo
omito o incumplo una norma ante mi propia conciencia. Mi propia conciencia es el juez y el tribunal. Y por último tenemos las normas jurídicas. Estas normas jurídicas son disposiciones generales y obligatorias. Son generales y obligatorias, impuestas por el Estado, es decir, por el gobierno, para ordenar el comportamiento humano. Esa es la finalidad. Son obligatorias y tienen por objeto mantener la convivencia humana para alcanzar el bien común entre la sociedad. En caso de incumplir alguna de estas normas, se puede perder la libertad, es decir, puede uno ir a la cárcel o a la prisión, puede uno perder los bienes patrimoniales y en algunos casos hasta la vida misma puede uno perder. En caso de países donde hay penas de muerte y por transgredir leyes, pues pierden la vida. Estas normas jurídicas sí son obligatorias, son impuestas por el Estado, por el gobierno, y su sanción a la transgresión de las leyes es mayor que las otras tres tipos de normas, porque esta se puede perder la libertad, puede uno perder sus bienes patrimoniales, incluso puede uno perder hasta la vida. Vamos a hablar de la denominación técnica de las normas, la taxonomía. Vamos a leer cada una de estas denominaciones técnicas o formas taxonómicas. Ocho, hay 8 normas o ocho categorías taxonómicas que las vamos a ir analizando aquí. Primero vamos a hablar de la unilateralidad versus bilateralidad, este cuadro azul. Son unilaterales, significa que las normas frente al sujeto no existe un tercero u otra persona con el derecho de exigirle que la norma se cumpla. Genera una obligación para el sujeto, sí, pero no genera un derecho a favor de otro sujeto para exigir que la norma se cumpla. Esto es cuando hablamos de unilateralidad. Por ejemplo, las normas morales. Yo creo mi norma y yo soy el mismo quien tengo la responsabilidad de cumplirla o incumplirla, pero no hay una persona que se beneficie de si yo la cumplo o que la persona se perjudique si en dado caso yo no cumplo esa norma. Bilateralidad significa que frente al obligado, al que va a cumplir la norma, existe un tercero, o sea, otra persona que tiene a su favor el derecho de exigirle que la norma se cumpla. Es decir, alguien me puede obligar que yo cumpla esa norma. Por ejemplo, el SAT me puede obligar, tienes que pagar tus impuestos, es un tercero. Yo estoy obligado a pagar mis impuestos, pero también el SAT está obligado, yo obtengo derechos de retribuirme mis, mis aportaciones que se van acumulando a lo largo de los años. Así como hay un beneficio, también hay un derecho, hay una obligación. Eso es la bilateralidad. Ahora vamos a analizar la otra categoría que se llama interior o exterior. Hablamos de interioridad. El sujeto cumple con la norma por propia voluntad, por su propia voluntad. No se exige o no es necesario que se despliegue una conducta. Es decir, no se necesita que sea evidente que se manifieste una conducta. Se da una situación más de conciencia. Es decir, que la persona en su interioridad, en su ser, él sabrá si la cumple o no la cumple, pero nadie lo puede obligar a que manifieste el comportamiento de esa norma. Ahora, en el caso contrario, la exterioridad, la categoría de exterioridad en una norma, sí, sí lo hay. El sujeto debe externar, debe manifestar una conducta. Esta conducta que realiza puede ser que se dé porque se le obliga o bien simplemente porque quiso cumplir con lo que la norma exige. Es decir, yo tengo que pagar mis impuestos, voy porque la norma sí lo pide y pago cada mes o cada año. Pero si yo dejo de pagar, entonces sí, el tercero, es decir, el SAT, me obliga a que yo pague mis impuestos. Ahora analizamos la otra categoría que es autonomía versus heteronomía.
La autonomía significa que el sujeto crea sus propias normas, o bien es él quien decide a cuáles normas darle valor y por lo tanto a cuáles normas no darles valor o no cumplirlas. Aquí en este caso el sujeto es el propio legislador de sus normas. Él las crea y él decide si las cumple o no las cumple, la autonomía. Esto estamos hablando, por ejemplo, de las normas morales. Yo decido, por ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana, me voy a poner esa norma y voy a tender mi cama, voy a planchar, voy a arreglar mi cuarto, mi casa o lo que sea. Y si yo no lo hago, no me levanto a las 5 de la mañana, me levanto a las 5:20 o a las 6, pues en realidad no hay una persona que me pueda exigir que me levante a las 5 de la mañana, porque yo me impuse esa norma, levantarme a las 5 de la mañana. Entonces yo legislo cuál sí la cumplo. Voy a tender mi cama, sí. No voy a planchar, pues no la plancho, me pongo la ropa así nada más. Y pues yo decido a cuáles darle prioridad y a cuáles darles no prioridad, cuáles cumplirlas, cuáles no cumplirlas. A eso se refiere la autonomía. Ahora, en el caso opuesto está la heteronomía. Aquí significa que las normas son creadas por un tercero, o sea, no las creo yo, ni las creas tú, las crea un tercero. En este caso, por lo general es un organismo o un órgano que tiene competencia jurídica, que tiene competencia académica para poder crear y dictaminar esas normas. Luego, el sujeto solamente tiene que cumplir con la norma que ya ha sido establecida por otro tercero, es decir, por otro agente, por otro ente, por otro particular. Aquí sí se tiene que cumplir. Veamos en la otra categoría, la última, incoercible versus coercible. Incoercibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que no existe posibilidad de que el sujeto sea obligado a cumplir las normas. No se le puede obligar. No se puede emplear la fuerza pública o u otro medio correctivo o coercitivo, perdón. Es decir, no se puede utilizar la autoridad, ya sea civil o particular o pública, como por ejemplo el uso de la policía, un ministerio o algún otro elemento coercitivo para que la persona lo cumpla. No existe esa posibilidad. Por lo tanto, el cumplimiento de la norma es el resultado de la voluntad del sujeto, es decir, si el sujeto quiere, lo cumple, si el sujeto no la quiere, no la cumple. Por otro lado, opuestamente está la coercibilidad. La característica de coercibilidad, aquí el sujeto tiene que cumplir con la norma, aún en contra de su propia voluntad. Aquí no es porque si me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene, de que si hay beneficios o no hay beneficios. Aquí la tengo que cumplir porque es una obligación. Existe la facultad de hacer uso de la fuerza pública o de cualquier otro medio coercitivo cuando no existe voluntad del sujeto para cumplir con la norma. Aquí sí se le puede aplicar la fuerza mayor, es decir, la fuerza pública, una orden de aprehensión, una orden de arresto, una orden que emitida por algún organismo para que se presente ante tal instancia y vaya y cumpla con la norma, pague o devuelva o haga lo que tenga que hacer o rinda cuentas. De cualquier manera se le puede obligar, aún en contra de su propia voluntad. Por lo tanto, podemos decir que todas las normas que vimos, las religiosas, las morales, las sociales y las jurídicas, tienen una mezcla de estas categorías. Ahorita las vamos a analizar. Aquí tenemos la denominación o la categorización o la taxonomía de cómo está clasificada las normas. El ordenamiento normativo o la denominación técnica, vamos a analizarlas de esta manera. Las religiosas, ¿cómo funciona la religiosa? Las religiosas tienen un carácter unilateral, son internas, son heterónomas y son incoercibles. Bueno, unilaterales. ¿Por qué son unilaterales? Porque el que va a cumplir la norma no está obligado a manifestar, bueno, aparte de manifestar una conducta externa, no va a obtener la otra persona un beneficio. Simplemente es el sujeto el que puede obtener el beneficio. Entonces, en ese sentido, ahí estamos viendo la unilateralidad. Interna, interna o interioridad, también lo podemos decir de esta manera, es que el sujeto en su propio interior
decide cuáles cumplir, cuáles no cumplir, y es por su propia voluntad. Ahora, las normas religiosas son heterónomas. Aunque son impuestas, pueden tener la categoría de heterónomas y a veces de autónomas, pero hay mayor heteronomía. ¿Por qué? Porque generalmente las normas no las crea el sujeto, sino las crea una divinidad, por ejemplo, Dios, o por ejemplo, Alá, o por ejemplo, Buda, establecen, o por ejemplo, Vishnu, otros dioses, ¿no? Crean sus propios códigos, sus propias normas, y los sujetos que se adhieran a esa religión, a esa denominación, tienen que cumplirlas. Alguien las crea. Y hay otras sectas o otras religiones o denominaciones que también crean sus propias reglas, sus propias normas, y entonces los que se adhieren a esas denominaciones tienen que cumplirlas. Entonces, ahí estamos viendo la heteronomía, que alguien más las crea desde fuera, esas normas. Y son incoercibles. Aunque alguien más las crea y alguien más no obtiene derechos, de estas normas religiosas son incoercibles. No se le puede obligar a la persona a que cumpla con esas normas o esas pautas. En todo caso, si el sujeto por su propia interioridad decide no cumplirlas, pues va a obtener sanciones. Ya vimos que las sanciones puede ser la exclusión de la congregación o puede ser la pérdida de su alma o su salvación. Las normas sociales también son unilaterales. Ya habíamos hablado de esa característica. También vemos que las normas sociales son externas. Bueno, aquí, ¿por qué no son internas las normas sociales? Porque aquí el sujeto sí tiene que manifestar un comportamiento ante la sociedad. Cuando son, por ejemplo, morales o religiosas, son internas, pero cuando es social, sí tiene que haber una reciprocidad o tiene que manifestar una conducta hacia la sociedad para que se evidencie de que lo está cumpliendo. Por ejemplo, en las religiosas, yo puedo estar en mi casa y nadie puede saber si estoy cumpliendo con la norma, con la ley que está establecida en un libro sagrado. Pero en la social, yo tengo que manifestar ese comportamiento para poder seguir perteneciendo en esa comunidad. Y son heterónomas, es decir, quien las impone es la misma sociedad, no las impone el sujeto. Y son incoercibles, tampoco se le puede obligar al sujeto a cumplirlas. Si no las cumple, pues se le excluye de la comunidad o hay un rechazo, hay una señalización o una discriminación hacia él. Las normas morales tienen la característica de ser unilaterales. No hay alguien más beneficiado, ya habíamos dicho de eso, por el cumplimiento o incumplimiento de la norma. Son internas o hay una interioridad, es decir, el sujeto decide cuáles sí, cuáles no cumplirlas. Son autónomas, él mismo las crea, no las crea la sociedad, ni el Estado, ni una congregación religiosa o ninguna divinidad, sino que él crea sus propias normas. Y son incoercibles, nadie lo puede obligar a que las cumpla o deje de cumplirlas. Las jurídicas, por otro lado, por lo tanto, estas sí son lo opuesto a las categorías anteriores. Estas son bilaterales, porque frente al obligado, del que va a cumplir la norma, que hay un derecho y hay una obligación. Yo puedo recibir un derecho, pero también estoy obligado a dar algo o a hacer algo a cambio de recibir ese derecho, ese beneficio. Por lo tanto, ahí estamos viendo que hay una bilateralidad, es decir, dos partes están teniendo reciprocidad. Externa o exterioridad, el sujeto tiene que manifestarse, tiene que hacer evidente la conducta del sujeto que sí está cumpliendo con la norma. Por ejemplo, yo cumplí con mi pago de mis impuestos, pues es externa porque fui, pagué y me dan un recibo. El día que me quieran hacer una auditoría y me estén diciendo que no cumplí con eso, muestro el recibo y ahí se comprueba que esa conducta fue manifestada. Heterónoma, es decir, que alguien más, un tercero, un agente externo, es el quien impone o crea esas normas para una comunidad o para un cierto grupo de personas que debe cumplir con esas normas. Y son coercibles. Esta es son las únicas normas que son coercibles, las que sí se le puede obligar a la persona en contra de su voluntad cumplir con la norma, ya sea por la vía civil, es decir, a través de un escrito, de un diálogo, de una petición, que es lo que cumpla, o bien, si no cumple de esa manera por, digamos, civilizada, se utiliza la fuerza pública a través de algún mecanismo coercitivo o un mecanismo más fuerte
para que pueda cumplir, manifestar, externar esa conducta y lograr el cometido de la norma. Esto fue la denominación técnica de las normas, o en otras palabras, la taxonomía o el ordenamiento normativo de cómo están ordenadas las normas y cómo están clasificadas según la denominación técnica. Ahora vamos a ver lo que es el derecho. Vamos a entrar a ver la definición del derecho propuesta por algunos autores. Las personas desean poder prever con anticipación el resultado de sus actos, conocer qué hechos pueden ser realizados sin temor a recibir ninguna prerrogativa, ninguna, digamos, alguna sanción. Entonces, cuando las personas conocen con anticipación qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer, las personas tienen la mayor libertad de poder conducirse de una manera más consciente en una sociedad para lograr mejores beneficios. Derecho, vamos a ver la etimología, el étimo, la raíz de la palabra derecho. Nos dice que proviene del latín. La palabra es directum, del latín directum, que significa conducir, regir, enderezar, encaminar, dirigir, ordenar. Directum es lo recto, es decir, que no hay ni siquiera una más mínima o una más leve curvatura, es todo recto. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Bueno, que la conducta debe ser literalmente recta, es decir, apegada a un ordenamiento. A un ordenamiento me refiero a un conjunto de normas. A eso se refiere con lo recto. En este sentido, se puede interpretar al derecho como aquello que ordena rectamente las relaciones humanas. El derecho ordena rectamente las relaciones o las conductas de las personas. ¿Cómo lo hace? A través de las normas que nos dicen cómo debemos actuar. Y si nos apegamos a esas normas, estamos obrando o nos estamos conduciendo de una manera recta ante la sociedad. Eso sería la etimología del derecho. Según Fernando Inestrosa, el derecho es un conjunto de normas o preceptos de conducta cuya existencia y efectividad son indispensables para la solidez y la armonía de las relaciones sociales. Es decir, si no existiera el derecho, si no existiera el ordenamiento jurídico, es decir, todo aquello que ordena las conductas de las personas en la sociedad, no podría haber solidez, no podría haber armonía en nuestras relaciones con las personas en nuestra comunidad. Sería un caos. Por su parte, Luis María Olazo sostiene que que el derecho es un sistema de normas que coexistiendo con otras normas diferentes, con las sociales, por ejemplo, o con las autónomas, o con las morales o las religiosas, limitan, este sistema de normas limitan la libertad del hombre y ordenan su comportamiento en la sociedad. Bueno, esta palabra es muy fuerte, limitan. Sí es cierto, nos limitan, pero no nos lo limitan por hacernos un mal, sino que nos los limitan por un bien. Y ahí están escritas. Claro que todo eso es teórico, lo están limitando de una manera teórica, no te están forzando. Ahora, ¿cuándo sucede el forzamiento? Cuando tú transgredes esa norma, entonces ahí sí ya te forzan a cumplirla. Pero de todas maneras te dan una libertad para que te conduzcas sana y pacíficamente en tu comunidad, con miras a conseguir un orden social indispensable para su desarrollo y perfeccionamiento. O sea, la finalidad de todo esto es garantizar la armonía, lograr un ordenamiento social, es decir, que haya paz, que haya civilidad, que haya armonía en las relaciones de todas las personas. El derecho, según Castán Tobeñas, nos dice que es la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí Castán Tobeñas es que este sistema de normas o este sistema de preceptos son racionales, es decir, fueron
pensados por el ser humano, pensados por un organismo competente, un organismo que conoce no solamente en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito social, en el ámbito administrativo, en el ámbito académico, en el ámbito científico, en el ámbito filosófico, en el ámbito religioso, y en todos esos aspectos las personas, ese órgano competente dicta o prescribe las normas con el fin de garantizar que las personas se conduzcan en una recta armonía. Y en caso de que hayan transgresiones a esas reglas o normas, en caso de que hayan conflictos, el mismo derecho o el mismo ordenamiento jurídico tiene sus propias normas para establecer o mediar y solucionar los problemas, garantizar que haya una resolución pacífica. Ahora vamos a analizar los fines del derecho. ¿Cuáles son los fines que persigue el derecho? Los fines del derecho. Hay tres fines. Primero es de seguridad. Se logra cuando las leyes protegen los intereses o derechos que son necesarios y básicos para una existencia digna. Es decir, que el derecho de alguna manera garantiza a las personas la posibilidad de mantenerse seguros, seguro en cuanto a la protección de sus intereses, de sus necesidades y todos aquellos elementos o todos aquellos elementos que son básicos para garantizar su existencia de una manera pacífica o digna. Aquí hay unos elementos que vamos a mencionar, por ejemplo, la cosa juzgada. Lo resuelto en sentencia en sentencia firme por los tribunales no puede ser modificado, es decir, lo que se dicta en tribunal, lo que se dicta como una resolución, no hay derecho ya a modificaciones, salvo en algunos casos, ¿no? Pero se toma como veredicto final lo que se resuelva en el juzgado. Hay otra característica aquí que se llama irretroactividad de las leyes. Una nueva ley no puede regular relaciones o situaciones sucedidas antes de que entre en vigor. Por ejemplo, hoy se promulga una ley y en 10 días o dentro de 30 días va a entrar en vigor. No, esa ley no puede regular o sancionar o hacer partícipe de actos que sucedieron en el pasado, que sucedieron ayer o hace 10 o 15 o 20 años. O sea, la ley que se crea, la ley nueva, va a tener vigencia a partir del momento en que ya se ha publicado, que ha sido derogada, que ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, y pueden pasar algunos días para que todavía las personas, que eso lo vamos a ver en otro tema, que las personas tengan conocimientos, se apropien de esas leyes, las conozcan, y en ese lapso pueden tener todavía una prerrogativa si no lo han leído, no se les puede sancionar porque hay un lapso, pero ya pasando ese lapso, entonces en ese momento, a partir de ahí, ya la ley entra con toda su severidad y con todo su rigor y empieza a regir y a gobernar o empieza a administrar a partir de ese día en adelante, no hacia atrás. El otro concepto se llama respeto de los derechos legítimamente adquiridos, los cuales no pueden ser modificados por el cambio de legislación. Si tú compras una casa de acuerdo con ciertos mm, derechos o beneficios, con ciertos convenios, ciertos parámetros, en una administración, en una forma de gobierno, en una ley, y 10 días después se publica otra nueva ley que habla sobre o que hace esa reforma, que tiene mejoras o más provecho para digamos, el vendedor, y que fue sobre la compra-venta, y él te quiere aplicar la nueva ley y te puede decir, ¿sabes qué? Te la vendí muy barato, ahora te quiero cobrar más caro porque la nueva ley exige que esta casa y vale tanto y por las condiciones de la tierra o por esto y por lo otro, por lo que yo no te cobré, lo que ahora aquí se especifica en la ley, ya no puede proveer eso, ya no puede entrar en vigor eso. Entonces, eso es lo que se te respeta aquí, que ya fue adquirido en una legislación propia. Conocimiento del derecho, es decir, que la ignorancia de las normas o la ignorancia de las leyes no nos exime o no nos libera de su incumplimiento. Por ejemplo, si yo voy de turista a Francia y rento un automóvil
y empiezo a conducir por allá y de pronto transgredo una ley. Yo no puedo decir o argumentar que porque soy mexicano o que soy de otro país, no conozco sus leyes, es el primer día que estoy allá, estoy rentando un automóvil, no conozco sus leyes y por eso no sabía que estaba prohibido tal conducta. Allá me tienen que aplicar la ley y tengo que pagar lo que corresponde a la transgresión de esa norma, ya sea en efectivo, ya sea con un servicio social o ya sea presentándome a un juzgado o ya sea una detención, según lo que se especifique en la sanción de la norma. Así, un extranjero, igual un turista en México, si comete alguna sanción, alguna transgresión de la ley, perdón, alguna transgresión de la ley, se hace acreedor de las sanciones, aun cuando no conozca las leyes. Por eso es nuestra responsabilidad, nuestro deber como mexicanos conocer las garantías o nuestros derechos y las leyes más básicas, por ejemplo, las de tránsito, las de comercio, etcétera, para que después no digamos, es que yo no sabía. Incluso, por ejemplo, las leyes de declaración de impuesto. Yo puedo estar trabajando y sin declarar y luego me hacen un requerimiento, SAT me hace un requerimiento y dice, paga tus impuestos, ¿por qué no las pagas? Es que yo no sé de contabilidad, yo no soy contador, yo soy médico. Aun cuando seas médico, debes conocer las leyes de lo que son del, las leyes tributarias. A eso se refiere esto. Tenemos el otro derecho, que es el derecho de justicia. Este derecho de justicia se logra mediante la aplicación del derecho por el Poder Judicial, es decir, por el la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todas sus instancias. ¿Quién se encarga de administrar correctamente las penas o la reparación del daño? Justicia distributiva. Tiende al bien común de la sociedad y consiste en dar a cada quien lo que le corresponde y según sus méritos. Según, eso es la característica, la definición de justicia distributiva. Dar a cada quien lo que le corresponde según sus méritos. Por otro lado está la justicia correctiva. La justicia correctiva regula las relaciones de los individuos entre sí y tiende al bien de los particulares, es decir, condiciones legales de las relaciones civiles. Este es en el caso de la correctiva. Y tenemos la otra que se llama conmutativa, justicia conmutativa, todo lo referente a los contratos que se establecen entre civiles o particulares de compraventa, etcétera. Y tenemos la justicia represiva, todo lo referente a los delitos. ¿Okay? Por ahí se hablaba también de una justicia que es la justicia represiva en el ámbito de las normas del derecho penal, pero eso también está en otro tema. Más adelante lo haremos. Y tenemos el derecho del bien común. Es establecer las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas necesarias para que el hombre pueda alcanzar su pleno desarrollo material y espiritual como persona. Es decir, el Estado, me refiero al gobierno, tiene la facultad y tiene la responsabilidad y tiene la obligación de establecer esas condiciones, que haya empleos, que hayan parques, que hayan canchas, que hayan escuelas, que hayan seguro social, que hayan hospitales, que hayan eh, centros recreativos, que hayan centros culturales, que haya todo lo necesario para que el ser humano pueda alcanzar su pleno desarrollo espiritual, social, material, económico, académico, social. Es decir, el Estado tiene que proveer todas esas condiciones. Es como cuando los papás tienen un hijo. Cuando un hijo nace, ya nace en un hogar, ya le tienen la cuna, ya le tienen el cuarto pintado, ya tiene su propia, ya tienen su vestimenta, su ropa que va a poner, el biberón, o sea, ya los papás preparan con antelación todo eso para que cuando el sujeto nazca o esa persona vaya a nacer, tenga todas esas condiciones para que pueda sobrevivir o vivir dignamente. Lo mismo pasa con las personas. Nosotros al estar en un territorio, el Estado se ve obligado a poner todos esos centros, todas esas disposiciones o condiciones alrededor para que nosotros podamos sobresalir o lograr todo nuestro potencial humano.
Toda sociedad persigue el bienestar de las personas que la integran. El Estado, sociedad, el Estado o sociedad estructurada jurídicamente, que así se le conoce también, persigue el bien de las personas o debe perseguir el bien de las personas y a ese fin se le denomina bien público. Ese es el bien público que el Estado debe estar empecinado en lograr. Ahora vamos a hablar del origen del derecho, o sea, cómo surge el derecho, cuáles son las fuentes del derecho. Pero me parece que para que no hacerlo tan largo, vamos a suspenderlo aquí y en otra emisión vamos a hablar las fuentes, perdón, las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las tres fuentes del derecho? Es decir, el origen del derecho, para que esto sea más cómodo y no sea tan pesada la lectura o la sesión del día de hoy. Por lo tanto, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente emisión.